Baisha pamba, Asia pa feina koina na me ayuma hina wiruma de programa mi pen de programa de que cuera que era vagina ya ay atorado hermano cuera. Venía Giru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa no lleva sombra de TV Medellín quiere edición número 567 de Cay atorá te imagina amboasao más BM vete abrazo rompe espalda pecha. Edición número 567, Primera de Corintios, capítulo 5. Ya estamos en verso 6 de donde te mire que fuera. Más 595-985-162-975. Ya de Pumburipe y Cuapa y Temo. Y ningún va en la página. Vea, la mensaje y fuera. Va, te coigo, Gina, Maigo, ya ese. Yo a Sambra te pone que tu PM ñanderu pombutete vieja te imagina entero vete ya pues acá vino para piete bobo ñande ñande mensajito y fuera hombre ponando ñande llora ñande oraciones hoy este yo pues está sorprendido y pegango pues ella pues ñande comentario qué bárbaro hoy errores que bueno cuál ya no hay cuál esa es solucionada a los que se entendió mal la escritura y se le juzgó, se le separó inclusive y aviación no estaba en adulterio. ¿Cómo se soluciona eso? Y eso ya ojalá tuviera la solución para lo que sucedió esto. Menos de Ipucuy Gurín a lo mejor y Catuya ya. Si es el líder el que hizo eso, la congregación se puede ir otra vez junto a la pareja que creo separada, bueno, ya hubo equivocado, había sido una pemena, adulterio, ahora disculpa, minas, no entendemos, pues a la escritura, si hay tiempo, si es que están por ahí todavía, me vamos a tuya, haré más porque es cierto, acá dice que a causa de eso algunos dejaron de ir a las congregaciones, ya no sabemos dónde están. Se sintieron avergonzados, humillados. A peala es de la ignorancia. Ignoráis, erráis porque ignoráis la escritura de ellos del Mesías. Y mirá en qué se llegó. Qué bárbaro, qué tremendo. Vaigo Pastor Sergio Ina. Vaigo ya ese. Bendiciones, hermano. A toda tu casa, a tu familia. A que ella pues reñandeco video te echan angamburu. Lo mitamos mañana y puñe cope guape. A Facebook ñime YouTube ñime Telegram radio WhatsApp pibe ahí lo mitañan de enduja ñan derecha videos a audio pecha y te nawi llegue para Sergio ya pues ñan de con atembia poja más pensanjare ahí o par piete u pego otro lado hina bueno hoy qué colomitajina qué bueno qué bendición el no, pero tenemos ahora el capítulo 1 recién. Tranquilo, sería bueno tener todas las ediciones y así como hizo el pastor Sergio, hacer un clic y ya tener todas las lecciones de capítulo 1 de Corintios. Bueno, allá está ahí. Imagínate vos. No sé si se refiere a Primera de Corintios o en algún otro estudio, porque si hago en otro estudio ya puede en algunos capítulos. Ella puede clive de ahí que la serie completa de Juan capítulo no me acuerdo cuándo. Pues ahí tengo ya. Nos estamos con apoyando pues tengo hermanazo querido. Pero gracias por la sugerencia. Que decir que lo mitamos revisar. Estamos muy sorprendidos una vez más por la enseñanza y lo que aprendemos. Ya la vez pasada aprendimos y nos sorprendimos de lo que es el Pablo auténtico, bíblico y de su enseñanza. Ahora estamos sorprendidos por el error que muchas veces cometemos al juzgar a la persona de fornicario o adúltero por tener solamente ideas de lo que se enseña en las congregaciones y no lo que enseña la escritura. Y eso era. Hay repercusiones.
Bueno, que esté FMP, hay algunos inclusive que se oyen vos separar sus escuelas y no estaba en adulterio. Se pensó que estaba en adulterio porque se creyó que estaba en adulterio, pero no se entendió la escritura. ¿Y cómo se soluciona? Eso ya no sé. Hay que ir, el que promocionó esto es el principal responsable. Ya pongan la está bien que se arrepienta, erró, cometió, bueno, ambos separados, no ir en adulterio, entender, va en la escritura. Pero se arrepintió, pero si hay oportunidad tiene que rectificarse. Hemos reconciliado o sea, hemos separado, pues. Si es que se puede, si están por ahí todavía, porque hay casos, tenemos casos acá, que sucedió esto. O sea, no voy a decir las congregaciones, pero hay casos que sucedió esto. Se entendió mal, no era adulterio. Entonces, claro que es importante es la enseñanza, hermano, a lo mitad cuando se ve la Torah, o sea, la ley, los mandamientos, esa boita, entonces ella propone a la nembia poco como líder de hereo, no, los mandamientos fuera, llévense, pava, no, y mira en qué terminó esto. Se les separó a personas que no tenían que separarse. Se le expulsó de la congregación a personas que no tenían la culpa. Se le excomulga, como ayer estaba diciendo un hermano, porque se entendió mal. ¿Sí? Bueno, y otro que, y sí, te voy a explicar, y sencillo y te digo, ¿verdad? No me queda bien en claro allí cuando dice según la Reina Valera, no sé cómo tienen en otras versiones, pero cuando dice que hace que la mujer adultere, su esposo hace que la mujer adultere, Mateo 5:32, el esposo hace que la mujer adultere, y es a mí, Reina Valera, claro, hermano, hermana, pero yo os digo, Reina Valera le dañan de que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, voy a explicar más, causa de fornicación, o sea, se explica para el tema de la fornicación, apenas en griego, pero tiene muchas connotaciones. Está con fornicación, la sexo antes del matrimonio. Dentro del matrimonio se practica otra cosa indecente también. Lujuria indecente. Bueno, pues venía a explicar para más. Y esa misma, ellos a ver la tema. Vengo la pregunta, hace que la esposa adultere. Bueno, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Hace que ella adultere. Entonces, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, hablan ahí claro, ya lo mitad. Él de la esa pico la homo adultera cata la cuñame si oye poma la y justamente por eso, si ya le hizo carta de divorcio, entonces esta mujer cuando se va a casarse ya no va a adulterio, no es más adulterio. De hoy es la respuesta. Si ya le dio carta de divorcio, ¿por qué hace que ella adultere? Justamente upángoles y ande ella tende por nada. Pero yo le digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Hoy ti punto a ti cómo se hace. Ella tranquiliza y mi hija analiza pues allá. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, de ya mire con es caso del lado de usted otro cuña, es caso del lado en por defecto pa ti error inda ella fornicación da ella adulterio da hay cosas oye pueden de ella despreciar su hija ella ella separa ella divorciar su. Entonces es justo menda
por más de que ande ella divorciar su hija, ella por plan de papeleo. Ojo, omenda. Ande en adultera caso es porque la causa de divorcio no es legal delante del padre. Puede ser que sea que el juez te haya firmado allá, otra cosa, pero delante del padre, el divorcio legal, autorizado, admitido, perdón, es lo ni autorizado, pero admitido el padre, allá, es la indecencia sexual dentro del matrimonio. Algunos entonces había sido el Mesías, no dijo por decir la cosa, sino estaba citando el mandamiento de Moisés, según usted dijo que estaba en Deuteronomio 24:1-4. Bueno, exactamente, el Mesías no dijo. Entonces usted se analiza por ahí Deuteronomio 24:1-4, justamente porque se dijo que los mandamientos o potipama oñanulapama, entonces y se malinterpreta, o sea, oñanulapama la mandamiento, pero donde ella ya puede juicios a vos separar y personas vender porque de humano en adulterios ande la líder. Entonces de mandamiento la ovalea vio, cuando vale el padre me acuerdo. Entonces pues voy a cumplirlas ella, el Mesías a los mismos saduceos, fariseos allí en Marcos capítulo 7. Vosotros invalidáis la ley de Elohim, la ley de Dios y Reina Valera, y han puesto por obra mandamiento de hombre. O sea, de ella era invalidada, no, mandamiento no hay coima, pero de ella puede pedir juicio de dictaminar, no, pegamos y adulterio, fornicación, lo que sea. Bueno, hemos separado, ya debe separar, me indica tú y me juntos, no, indica tú y pecha, porque no irá. Tampoco lo igual. Entonces ya legislando los mandamientos. Para eso, coña, me supongo que ya hay un pepe del líder. Ella malinterpretada ya emitía alguno. ¿Y cómo se soluciona ese perjuicio emocional matrimonial? Ya, porque realmente estaban bien delante del padre. Pero para el líder o la congregación no, era adúltero o no sé, fornicario o lo que sea. Ya recuerdan separados, no, a ni que ven juntos porque y ahora escucharon el audio la vez que se guardeja y entonces ya huira. Vamos, ese copayo solucionada. Mira un poco eso. Y justamente había una pregunta que oye puede ser que es lo mitad. Entonces es más culpable al que se le a todos los hermanos de la congregación le apuntaba con el dedo ahí hermanito ahí adúltero, ahí con hermanito fornicario. Oye, en base ochimose aparece hasta que yo podí, porque ellos pensaban el líder le dijo no, pe ahí. Pero porque nos enduló la explicación realmente no hoy poner o sea, ¿quién queda más delante del padre está más mal? Otro como poner güey. Billetu hermano. Allá anago si se puede solucionar, podemos reconciliar llegar la hoy poner que pende iba ahí. Sí, hay todavía posibilidad si está a mano. Japeñe pues no puede cambiar el sistema de doctrina en la congregación. Respecto a que Peñe me en cuenta, otro me está diciendo y por ahí te digo que ahí empezaron ya a atender los mandamientos vigentes, a preguntar, a estudiar más, estamos en eso, porque oye equivocáis y bueno, y upea peya poja güey de ahí güey que tú peya popea. Bueno, en cuanto a lo que nosotros decíamos que era orero ecuripea adulterio, apea fornicación había sido la escritura vende ir y humiar era entonces con angaña cambiata ya muy en de estatuto ya muy en vigencia la escritura allá llegué a upea después no veo y cola con esa y triste con y yo me pregunto nomás qué pasa, yo no sé hay cuál dice por dónde hay cota cuida con ay me familiar hay en vos separar o sea más dio putata la mitad va ese con mía una pena corazón vio líder de cuida me ya pues no tienen mi corazón para dictaminar ese tipo de... Porque hay evidencia, hay testimonio de qué pasa. ¿Qué pasó? Y que ojalá no vuelva a suceder esto. Añe pues ya legisla por la mandamiento. A nivel ya estilo añe vence para mandar y me bajo la gracia allí ya puedo pedir estupideces con el primero de la palabra. Y que tú veas ya dictamina. El Padre bajo su misericordia y nada oreco gurija oreco
posibilidad entero de yo anular la misericordia de muy de propia ley, yo he dictaminado ley y mandamiento de razonamiento de ustedes ahí en la congregación. Y me refiero a eso que a donde me estaban diciendo que ahí en su congregación le tuvieron que hacer separar o se retirar y no sabemos dónde está ahora. Y qué bárbaro. Y bueno, entonces explicaron de acá el tema es, vuelvo otra vez, pero esto está bien en claro, esto está bien en claro. ¿En qué momento entonces la mujer, el esposo le hace adulterar a la esposa? Si no es en caso de fornicación o ya apoyo de divorcio. Otra cosa, excusa barata, ¿sí? Porque por fornicación es aquí divorcio. Bueno, a lo mejor o genera PM otra pregunta más, ¿verdad? Pero ya hacer de acuerdo a la pregunta. Sí, hay más preguntas después, yo no tengo ningún problema porque es muy interesante. Porque hay reacciones, o reaccionar lo mitad, o reconocer, o pillar, oye, equivocada, güey, es porque hay reacción. Y es muy importante, si votar ya por dice otra pregunta, ya tocata de a poco, ya aclara por. Todo está bien en claro, vea. O no ve ya por cosas, ya por. Bueno. No, ese es otro caso. Acá, y justamente, vea otro caso. Este es otro caso. Ahí cuando dice. Ahí cuando dice. Ya está el min de Yesami, dice latinoamericana. Yesami 532. Ok. Latinoamericana. Pero la mujer también tiene derecho, hermano. En ese caso, Nicatumo, ahí deja hemos dicho que una mujer, acá preguntan si la mujer es amenazada por su esposo y maltratada. Bueno, en ese caso separación. ¿Sí? Oye, y vos no oí la agresión. Pero no, si no hay adulterio. Entonces esta mujer, si su esposo no cometió adulterio, esta mujer no puede, en ese caso negativo enmendar, pero ahorita separado. En ese caso va a estar separado, porque no hay adulterio. Bueno, para allí legislar la ley. Ahora, ¿qué pasa? En ese proceso, quiero aclarar esto. Apenas le están de según latinoamericana, hoy por algo, y no según latinoamericana, no varían o cinco, el mismo que nos votaba comparación latinoamericana con Vine. Bueno, lo que quiero explicar es esto. Se saben con cuestiones de la mujer amenazada y violentada, si se puede casar o se puede divorciar. Bueno, se puede separar. Separación lo ya puta en este caso. Hey, Pablo, vaya tocata y nanga moto, veo un semballito ahí con preguntas. Pero por lo menos me están de peaco consejo. Esto ya separa. Que se separe, va, que no ande como ahí todo el coche de esclava o amenazar su peo, ya bueno, hay violencia. Inclusive esta mujer puede denunciar esos actos, ¿sí? Puede denunciar para proteger su vida si hay amenaza de muerte. Pero se puede, ya hay que separarse. La ley, la constitución misma le va a amparar en ese caso, y la ley bíblica también, porque os salvaguardan a la vida. Pero matrimonio cajuno, porque acá no hay fornicación, es violencia. ¿Cómo se dice? Violencia de género, violencia familiar, amenaza. Bueno, en ese proceso, en esa separación, el tipo se va y ya trae otra mujer, Pepe sí, o habilitarla en direcoye separada, porque ahí el tipo ya comete adulterio. O si pasa al revés, si la problemática es la mujer, ¿verdad? Es violenta, no sé, ya me ese ejemplo, no sé, o no la cuimba me meña muy el ejemplo. Entonces la tipo o decidí, oye, separarse. No sé cuál va a ser el problema, pero vamos a entender ejemplo, ya entendemos. En ese lazo de separación, pero no, la mujer no le metió los cuernos, no sombrero eso.
No sé, ya mucho hubo un problema ahí, pero qué sé yo, que le amenaza también la mujer, que es violenta, ya mucho, que porque o sucede otro caso ya de una acusación, puede ser que haya una falsa acusación de la mujer contra el marido. Ese también es motivo, si la mujer persiste en eso, y o calumniarla y mena, pero mondota que esté preso, un día yo la vida. O problemata lluvia, y como una vez y agresiva, a lo mejor, y mi hija, bueno, en ese caso ya, hay la separación. Pero no hay adulterio, la mujer no tiene otro hombre por ahí. En ese caso se separan los dos, no se pueden casar. Pero ¿qué pasa? En ese interín viene la mujer, otro arriero. Ahí cometió adulterio, ahí le habilita al hombre también para que pueda hacer una nueva vida. Ahí ya hay adulterio, porque ellos están en matrimonio, están separados, pero están en matrimonio por ese proceso. ¿Mm? Entonces, están separados, no pueden casarse. O están divorciados, pero no pueden casarse. Están separados, no están en matrimonio, no está en acción el matrimonio. Pero indica tú, pues huye, porque la escritura DGI o IANA, PTI, adulteración. Tiene que haber, la mujer tiene que tener, la mujer o el varón tiene que cometer adulterio. O tiene que cometer algo infame, algo muy malo con otro hombre, con otra mujer, hombre con hombre o con bestia, animal. En mi caso ya que me están preguntando crudamente. Pero ese es otro caso. Bueno, no sé si ya aclaramos bien. Otro la botada con la BIM. No hay variación semana o semana. 532 IAP 33 32 es. Ahora, ¿dónde tú? Ya veo, pero yo le digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, pillado. Este es lo que confunde. Unión ilegítima. Sí, entiendo por qué me está pidiendo que... sí, Oweru, otro Haisha. Bueno, en este caso vamos a respetar lo que dice unión ilegítima, lo que significaría. Unión ilegítima sería que vos tenés tu esposo o tu esposa, eres que peguandas a ella, ilegítima, llamo eso pecha. Pero con unión ilegítima la confundía porque una cosa es unión libre y otra es unión ilegítima. Ahora entiendo, nada me mañana. Al parecer, pero ese es unión libre, man. Acá dice unión ilegítima. No es que está en contra de la no. Hay confusión acá. Una cosa es el camino de la unión ilegítima. Se explicar lo mitad y unión libre a concubinadores. Pero no. A lo que acá dice unión ilegítima es cuando algo está fuera de lo legal. Ella por fuera de lo legal dentro del matrimonio. Y ande. O plan de colonia confundida. Bueno, jale, viene a ser lo mismo, ¿sabes? Algo ilegal dentro del matrimonio. Ilegal dentro del matrimonio. Ilegítimo. Otro ne. En de cuimba mosombrón ne mire cobe o ne mire con mosombrón de o chutan de alcoholado o chutai alcoholado o si no que tú como algunos estaban preguntando si se descubre que hay acto de promiscuidad, ya por ahí llaman dioina hoy coca tú cuña yawandi o si no cuimba burrandi o acandi. Ese también es motivo de, sí, ese ya es ilegítimo, ni hay ibaima. Ese también es ibaí te y vende moga. Es motivo también de, claro, se tiene derecho a, no se va ni no socorro. No, ya chao, divorcio. Bueno.
Aletan de entonces a ver la vinja ya y que más allí corillo. Por lo menos con la importante vea la icatúa con anga ya responderme dentro del programa. Y yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, es lo mismo, la expone a adulterar. Pues el que se case con la divorciada adultera. En este caso, ¿quién es el que adultera? De ellos divorciando en envire cobijan de por y adulterio. Da gusto y no cocina hija nambrena. No ña cacana yo hija. Con la berrincha. Nadie homa y para divorciarse. No. Entonces dejó ya por la divorcio, firma más de la juez, mía, ni que tu veía ahí en Diego, y con la argelería. Pero no hubo adulterio, no hubo cosa ilegítima. Jape cuñanga jota anga muy llega ahora por madre que le cola el papel de divorcio donde vos le haces y le convertiste en adúltera. Porque no es un divorcio legal delante del padre, porque no hubo adulterio. Ya imagina el adulterio, mira la gravedad, ese acto ilícito sexual dentro del matrimonio, en hija. O en otro caso la muerte de uno de los cónyuges. Eso ya todo el mundo sabe. Ya. Obviamente un manual puede ir al hospital libre. Pues ya, allá. Bueno, cosa que no deseamos, pero es una de las leyes. Bueno. Oímos, socorros. Usted dijo que sí, se puede casar, ¿por qué no? A Pepe que tengo allá lema. Sí. Cuando realmente ya hay comprobación y hay divorcio legal, la mujer se puede volver a casar o el hombre se puede volver a casar. Bueno, están de ahí. Último tema y ya termina parte 2 la pea. Sí, está interesante, está candente. Estamos atentos a recibir sus instrucciones en cuanto tengamos problemas de esa naturaleza en nuestra congregación. Si usted no podía guiar, bueno, sí, no hay problema. Si ocurre algo en la congregación, Hanna Pepillemba, esa va a cuestiones de adulterio, fornicación, picuase, si catúa por ayudar, no hay problema. No hay problema. O sea, gracias por la confianza. O sea, también la pareja tiene que pedirle permiso, sepa y catúa y entremete, bebé. Pedir permiso. Bueno, hermana, pegan la situación, ya esa tan por no entiende pai no esa campaña y catubigo pastor Emilio Bella consulta mimba y me corre permiso la oñe y catu hangue señan de putino esa campaña de según la escritura ya por y donde sí se avisa allí ya poti grupo y bebé como antes hacíamos cuando había y hasta ahora la táctica es de grupo de consejería y reconciliación. En este caso sería grupo de consejería. A veces allá hay problemas entre familiares, entonces se hace un grupo solamente con la familia. Y ahí el dirigente, el pastor que está en Yurecho con permiso y catupa y que sí y no sé, o si no anda se chichado esta mamá ahí con entremetido y potar. Y si dice sí, ya poti grupo, pues y queja, pues ya no es en la caso. Y después la investigación, de acuerdo a la situación. El problema es con ita y tú a veces niño putinota. Exactamente, gracias por la confianza. Bueno, otro. Pea. 2414. Según la BIN. Y está todo en orden, mis hermanos. Aletan de. Si un hombre toma una esposa, pea BIN. Y la posee y ella no le agrada porque él encuentra en ella algo aborrecible. ¿Viste? Algo aborrecible. Por lo menos a de pea Mesías no es el mandamiento. Por eso le digo que anilla opa, no, peango, no, algo aborrecible. O sea, ¿qué es algo aborrecible? Bueno, esto tiene y explicaciones, pero ñande ya estamos lo directo. Oye, por algo muy grave dentro del matrimonio, y ya es agüey.
hoy cocatú animal digo hapisha cuñandi o la cuimba hapisha cuimba endi o bueno animal y lo que sea. Bueno, o adulterio y en síntesis. En este caso. Entonces ahí sí dice que para explicar más PM se le escribe, se hace un documento, se documenta esto. Algunos me estaban preguntando si esta cuestión de fotos, que hoy tenemos tecnologías, foto o si no audio o el mismo video que se usa en la evidencia para o vale de documento a ver la propicias anual de divorcio. Y claro que sí. Si era el tiempo del Mesías existiría con oye puruta, güey. Y yo te aseguro que los mismos en la justicia, en lo civil, en lo penal, todo eso son evidencias. Mi fiscal, mi juez, mi libre todavía con la una viva. Pero hay que manejarlo con mucha madurez, con mucho cuidado. El líder que tiene esta evidencia, que se le confía esta evidencia, no tiene que reproducir, repartir otro lado, porque también ese es otro delito. Es un miaco importante y nada, ni hagas un WhatsApp de más, hermana, güey, oye, filmar, fulano un día, jojabe. Ya, mi hermanito a ni queremos ver un WhatsApp. Mi hermanito, vea fulana, hermanita, eso es lo que es peligroso. Porque yo le digo una cosa, eso no se puede hacer también. También se puede denunciar o abaitan de ahí. Entonces en ese punto hay que ser muy quisquilloso, muy maduro de, por ejemplo, recopa evidencia, no sé, o que tener evidencia que descubriste que tu esposo o tu esposa y tener el video o tener la foto o el audio. Y bueno, ese solamente con el líder. Y si tenés otro, si hay con el líder está el grupo de consejería, solamente ahí se maneja eso. A ni otro lado vas a herméticamente se puede usar. Ese es un documento. Entonces el líder va a decir, es cierto por ahí, hermana, o cierto por ahí, hermano, Naame. Se le llama, se le muestra la evidencia. Y bueno, a partir de ahora ya no hay caso. Ya se te descubrió y a peor págane. Ahí a votar. Para validar el divorcio, me están preguntando. Para validar el divorcio. Bueno, sí, son evidencias. En este caso, APGI y se puede elaborar un acta. Exactamente, se puede elaborar un acta. Para no sé, pues a algunos me gusta, para ayudar. Cuando Pablo dice que nosotros los líderes tenemos que actuar de jueces, Pepe ya hay tema de bueno, hermano, era la evidencia. En la envirecó, si no la imena, a la foto, a la video, a la audio, bueno. Testigo de confianza, bueno. No uséis la parte acusadora, no aparece 6 o 1, bueno, se labra un acta. Que el hermano ya no quiere saber más nada, o la hermana ya buscó muchas alternativas, esta oportunidad más o menos es la primera vez. Se labra, ese es un documento, es un acta, vale como un certificado que certifica ese divorcio. Aupeica tú la jugado veo gestionar la o pagar a la divorcio, otra instancia, pero hay un primer documento que sí también es válido. Que te dentro de la congregación. Y con ese también esa persona, si obviamente si se congregación pero yo y copia, se vengo testigo y otro hermano y yo mismo le abrí el acta. Bueno, esa acta se hace una copia, se firma todo. Si quieren autentica acá. Es un documento. Y ese se le da a la otra parte. Bueno, ya gestiona juzgado. Con ese documento ya esa persona ya está habilitado para que si alguna vez no tiene la jugado o gestionar la divorcio, alguna vez o ya poseíamos algún relacionamiento familiar o ya poseíamos de nuevo, eso le habilita a ese papá. A peala no gusta ya en alguno. Porque nosotros no tenemos la facultad, no estudiamos, pero la escritura nos habilita a ese papá. Desde el punto de vista sí, no desde lo penal, ya no somos exactamente, no estudiamos eso, tenés razón, pero estudiamos la escritura desde el punto de vista de
¿es pecado o no es pecado? ¿Está habilitado o no es habilitado? ¿Verdad? En ese punto. Sí. Ahora, pero no, claro, ahora sí, en ese tienen razón. Cuando tienen un acta, cuando tienen un documento hecho en la congregación, ¿verdad? Eso es un documento para demostrar que esa persona ya no está en matrimonio porque lo sucedido y consta en esa acta y con los testigos. Pero para ir a casarse delante del juez no les sirve ese porque Upepe o Juan o soluciona porque Upepe o Ina firma o porque si no o constata a su vez doble pillabio. Ese se tiene que solucionar sí o sí lo. Si van a BJ Open jugué, obviamente se tiene que. No, el juez no le va, si le pilla que hiciste doble matrimonio. A ver, hay otra pregunta. Yes, a mí en el caso de que se va en el juez, hay un caso hey, de que se va en el juez para gestionar su papeleo y encuentra que no figuran como matrimonio. Bueno, y en ese caso, ¿qué pasa? Y si en el juez no hay matrimonio, quizás no figura en la acta, pero ojalá y vida fuera delante del padre, pues ya es matrimonio. Ahora, el problema ahí es, qué sé yo, ahí el problema es ya cuestiones judiciales, cuestión de, pues vende ya tramitar más, para los cosas, pues más la oficial de registro pende momental, pues. ¿Y por qué no puso en el acta? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué no legalizó ese en el acta ahí? Porque ni a tu ahí anotarla en familia, no sé qué sé yo qué pasó ahí, ¿verdad? Pero ese es otro, pero ese no le anula a ustedes como matrimonio. Da ahí, ay, la bueno y vaya, es bueno la patrona, chau. Es bueno el viejo, chau, yo no ya vi ahí, bebé. Ahí te diga, no, eso tampoco. Ahora, ese hay que, inclusive, ese se puede denunciar también. Porque no figura y si oye me es donde te copia de alta lo que sea de cuándo debe de comprobante, pero ese es otro caso. Ese no si me están diciendo bueno, entonces si no figura en el juez que nos casamos, ahora entonces capturo yo digo, o sea, no, ustedes están delante del padre también. Lo que tiene que hacer es gestionar, ver qué pasó con ese papel y si no se hizo, pues ya por cama de papel. Se tiene que ver qué pasó y si son la única persona que tienen ese problema. Quizás no llevo a hacer la alta vez. Oye, cobras a otro lado la plata. Cuando figuráis la alta, vea muy te Paraguay de central vez ella. Orengo a ver campaña web Paraguay de central vez. Si ahí no está, quiere decir que se falsificó, se hizo algo. Se usó un alta trucho. Pero ya haya otra instancia, ya no me compete eso. Pero lo único que sea esta vez me la upando invalidar y la de matrimonio delante del padre. Siempre ve delante del padre. Sí, ya está, ya. ¿Por qué? Sí, tenés razón. Por lo que dije, que el que valida el matrimonio es el acuerdo mutuo, el sí de los dos y el acuerdo pactado con la intimidad sexual. O sea, que se allegaron los unos a los otros. Hubo mutuo acuerdo. Mi cuerpo tu cuerpo mi cuerpo y una carne y ahí está. Bueno. Divaro parte de dos belliques. Interesante, te digo, pero no pensé que iba a ser tan. Bella pota si ya voló y a ver por lo menos. Algo así, hoy con nada de que ya abuela mía mi estudio, ya se te mueve a una cosa ya gestionada, se tiene que, hay cosas que se tiene que, por ejemplo, esta pérdida de yo plantea a vecina, no figura y matrimonio, o sea, eso fue. Hay que revisar qué es lo que pasó ahí y hay que si yo votado y no pendeje vi Pepe Pepe mentado Pepe firmado y cuiti alta pero con foto Pepe testigo mío Pepe Guare son evidencias para presentar bueno si no votado y no y bueno ve fiscalía comisaría ese hermano el potable documento de figuráis algo tiene que hacer ay cada caso oían se va bueno. No se puede casar con el mismo, la mujer que se divorció del hombre. Acá está la pregunta. O el hombre que se divorció de la mujer. Pero periéndica tu o mendaye.
Si hubo un divorcio legal. No, y justamente después alerta, pero no me acuerdo qué versículo. No, que... No, mira, versículo 4. Pues, entonces el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada. O sea, ya ahora como en relación a otro hombre. Ya entró dentro de su cuerpo otro hombre, ella dentro del cuerpo otro hombre. Ya está contaminado con otro ADN. Socorro, o sea, a la belleza a ver. Bueno, y vamos para el programa ahora va. Bueno, ya me emané. Y ella a mí a ver. No, y eso son verdades bíblicas. Se pega un mail hasta acá yo puedo ministrar. Si es cuestiones judiciales, mía, de eso ya no me compete. Sí, vale, el alta vale. Oye, ya puedo adentro de la. En una familia mismo si se hace un alta y hay testigos y se manda a legalizar. Oye, ¿cómo se hace con esos documentos? César, yo Joshi Lajera. Oye, auténtica acá, eso ya es un documento ya también. O sea, ñandete que ya está tan estructurado a muchas cosas. Bueno, y esa a mí va a faltar será en el caso si ellas para mí si un hombre toma una esposa y la posee y ella no le agrada porque encuentra en ella algo aborrecible, le escribirá un acta de divorcio y se la entregará para despedirla de su casa. Bueno, vaya explica para acta de divorcio, prueba, alta, nabre. Bueno, vaya acá uno le cuadra la parte. Después vaya a gestionar en el juzgado y después cuando va, esa ya es otra instancia. Si ella sale de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre, en Dubái nave. Luego este segundo hombre le rechaza, le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa, o muere el último que se acostó con ella, entonces el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez. Quiere decir que y que tú ir a aumentar o sea que esto de que ¿a qué queremos llegar? A esto de que no una sola vez enmendada, ella nunca jamás en la vida. Acá la escritura no dice eso. Mientras hay documentos legales, ¿sí? Bueno, oímos, oye, entendemos, hoy Vero pregunta, y jata de seina, ya ni jata, por lo menos con anda JK la ñan de Primera de Corintios capítulo 5 verso 6, pero viernes jare ya por ser viernes ya puede tener parte 2 de lo que es adulterio, fornicación, divorcio legal y lo que sea. Parte 2. Allá veis cuando ahí lo mitad. Lunes y con éramos y con él. Coca Luis que coraje ya pepi ya mañana va a tener con él y que ve. Al lunes yo topa pa y mi llegada entero vete a comprar majera vecina. Atóralo hermano, que la shalom, bendiciones hasta mañana. No, hasta lunes niño, hasta lunes.